Hola, muy buenas compañeros de Mega Android. Aquí estamos nuevamente, soy Andrés. En este caso les vengo a mostrar un módulo Xposed. En realidad este módulo básicamente nos va a servir para la ROM port del G3 o para un LG G3. No se preocupen que ahorita después de este video voy a grabar uno con un módulo muy similar, pero para cualquier tipo de ROM y cualquier tipo de modelo y de teléfono. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser este icono o algo parecido a esto, y nos vamos a encontrar con esta interfaz. Obviamente lo vamos a tener que activar al módulo, luego reiniciar, y ya luego podríamos ingresar a él y empezar a modificar los diferentes aspectos que nos trae en este apartado. Por ejemplo, tenemos un apartado de temas donde nosotros podríamos habilitar los cambios temáticos o no. Luego en el segundo renglón tenemos los temas que los podríamos descargar desde un enlace que le vamos a dejar en la descripción del video. Como por ejemplo vamos a poner en la aplicación del teléfono 1 para que vean cómo queda. Vamos a ingresar al teléfono, va a tardar un poquito en cargar y nos va a quedar de esta manera. Si nosotros de repente lo sacaríamos, lo tendríamos como la aplicación de teléfono normal. Va a tardar un poquito, perdón. A ver, vamos a cerrarlo si ya hizo el cambio. Y ahí lo tendríamos. Así vendría por defecto en Cloudy G3 2.2 en este caso. Y si no, le podríamos aplicar un tema. El tema también lo podríamos aplicar para lo que sería el sistema, las configuraciones, la pantalla de bloqueo, el teléfono o la aplicación de mensajes. Luego tendríamos otros apartados, como por ejemplo un mod de barras tintadas, que lo que lograríamos es esto que vemos en este caso, donde la barra de navegación y la barra de estado se tornan del mismo color de la aplicación. Lo podríamos enlazar, podríamos tener solamente la barra de estado, únicamente del color de la aplicación, y otras opciones más. También por ejemplo tenemos otro apartado donde tendríamos directamente la barra de estado, donde podríamos cambiar por ejemplo el icono de la batería, podríamos cambiar el icono de la señal de Wi-Fi, el icono de la señal de lo que viene a ser la red móvil, podríamos ocultar algunos iconos, podríamos ocultar el reloj como lo tengo yo, cambiarlo de posición, elegir el estilo del color, el estilo del reloj, podríamos cambiarle el color, podríamos ocultarlo. Podríamos poner de repente una palabra que nos aparezca en la barra de navegación arriba donde está el símbolo de la aplicación de grabación. Podríamos poner lo que nosotros quisiéramos desde este apartado, visibilidad del operador, le pondríamos ocultar. Si quisiéramos que muestre algo, lo podríamos mostrar texto del operador, y luego aquí en etiqueta personalizada le podríamos poner algo, le daríamos a aceptar. Aquí podríamos elegir el tamaño. Y ya luego tendríamos que reiniciar y tendríamos ese apartado cambiado. Luego tenemos lo que es la barra de navegación, donde podemos agregar, podemos reducir el tamaño, como por ejemplo lo tengo yo en este caso. Si ustedes tienen Cloudy G3 se darán cuenta que la barra de navegación es un poco más ancha, viene en 48 creo por defecto. Yo en este caso lo tengo en 32, tanto en horizontal como en vertical. A la vez tengo que me reajuste el tamaño de los iconos, si no quedarían cortados, ajustar a la imagen. Podríamos decir que nos muestre un botón de menú, podríamos decirle también que de repente nos dé alguna opción extra al mantener el botón de inicio pulsado, al mantener el de aplicaciones recientes, el de atrás, al darle 2 toques. Esto es dentro de todo este apartado donde dice acción de los botones. Luego aquí configuración de los barras, podríamos cambiar el color de los botones, y más arriba podríamos ocultar la barra de navegación en gradiente, o sea, pero como yo lo tengo así en el mod de barras tintadas, prefiero que aparezca directamente todo el color. Luego también tendríamos lo que es el anillo, que el anillo básicamente es esto, podríamos agregar o quitar aplicaciones. Yo por ejemplo tengo el de buscar y el Quick Memo que vienen por defecto. Nosotros podríamos agregar hasta 5, tendríamos que habilitar desde aquí, luego seleccionar 1, 2, 3, 4 hasta 5. No es necesario seleccionar las 5, pero lo podríamos hacer. Luego tendríamos dentro del panel de notificaciones, como por ejemplo yo aquí en este caso tengo que me presente una transparencia, como pueden ver. Tengo cambiado el color de los toggles, tengo cambiado el color de la barra de brillo, el color de la barra de volumen, el nombre de notificaciones,
y también tendría lo que vendría a ser cambiado aquí, lo que nos aparecería cuando tenemos varias notificaciones, que uno las puede borrar todas directamente, me aparecería de otro color. Lo podemos hacer desde este apartado. En este apartado son los colores de fondo, no los colores de los iconos, sino los colores de fondo. Por ejemplo, fecha, fondo del panel, el fondo del panel desde el deslizador del volumen, y luego, por ejemplo, acá tendríamos color de los elementos, color del regulador de brillo, color del regulador de volumen. Como ven, yo aquí lo tengo de esta manera, en azul, y luego tengo el color del título de notificación. ¿Lo ven? Ahí está en azul. También tendríamos otros apartados, como por ejemplo el reloj, las líneas divisoras, el color del texto y cuando bajamos o cuando subimos. Luego también desde aquí podríamos ocultar el cursor de brillo, el de volumen, y donde dice otros ajustes tendríamos algunas que otras opciones que también las pueden checar tranquilamente. Por ejemplo, esta que es etiqueta a la operadora, yo tengo Andrés Jalile, como verán cuando desplazo, abajo de todo dice Andrés Jalile, y cuando lo pulso y cuando no lo pulso cambia el color también, como lo pueden ver. Luego tendríamos otro apartado donde tenemos el panel de configuraciones rápidas, donde desde aquí se puede cambiar lo que vendría a ser el color de los toggles, desde aquí, desde donde lo tengo yo. Luego podríamos añadir un azulejo de brillo que nos sacaría la barra deslizante esta de brillo y nos aparecería de repente ahí al lado del LED, y al lado del modo avión nos aparecería, por ejemplo, uno de brillo. Lo iríamos presionando y nos daría 20, 40, 60, automático, al 100, etcétera. Otros ajustes de interfaz de usuario, por ejemplo, yo tengo aquí abajo lista sobre pergamino, que vendría a ser esto básicamente. Yo no sé si lo notan, cuando hago para abajo en una lista o cuando hago para arriba y ya termina la lista, ven que tiene una línea de un color medio turquesa y un resplandor también a la vez medio turquesa. Desde aquí podríamos también cambiarlo, y tenemos otros apartados también para cambiar el color. Lo bueno quizás de esta aplicación es que está toda en castellano, así que no vamos a tener ningún problema para aprender a usarla y para ir probando y tocando las diferentes opciones que nos trae, porque tenemos todo en castellano. Lo único, digamos, tedioso, por decirlo de alguna manera, es que cada vez que nosotros querramos ver un cambio, la mayoría de ellos, vamos a tener que estar reiniciando el dispositivo para poder ver el cambio. Bueno, ya les expliqué más o menos lo que venía en temas, acá en ajuste de temas. Ahora luego tenemos un apartado de ajuste de pantalla de bloqueo, donde yo, por ejemplo, tengo marcado que me oculte el nombre del operador y que me oculte la información de la alarma, pero tendríamos algunas opciones más, como por ejemplo ocultar sombra de la barra de estatus, mostrar intentos restantes, habilitar desbloqueo rápido, que como ven ahí lo tenemos todo en castellano. Diría desbloquear el dispositivo directamente sin tener que pulsar aceptar o entrar. Esto por si nosotros tenemos alguna contraseña de PIN, en vez de darle enter pulsaríamos el PIN, digamos, y ya entraría directamente. Podríamos activar la rotación, podríamos ocultar el reloj de repente, podríamos ocultar la información de carga, bueno, y diferentes opciones más que nos da sobre lo que es la pantalla de bloqueo. Luego tenemos el ajuste de llamada. Esto es bastante básico, donde tendríamos, aunque viene por defecto, podríamos habilitar la grabación de llamada o que grabe directamente automáticamente. Cuando nos hacen una llamada o hacemos una llamada, ya se grabaría directamente. Yo, por ejemplo, aquí en otros ajustes tengo habilitada la supresión de ruido, pero podríamos habilitar, por ejemplo, que la foto de la llamada entrante sea un poco más grande, establecer el historial de llamada como predeterminado, o sea, cuando entraríamos al teléfono iría directamente a llamadas recientes, digamos, al historial. Luego tenemos ajustes de mensajes. Como ustedes bien saben, el apartado de mensajes aquí en Cloudy viene en amarillo. Yo, por ejemplo, le cambié por este fondo turquesa, que la verdad que en mi parecer queda mucho mejor. Lo cambiaríamos desde aquí. Podríamos elegir el color que nosotros querramos.
nuevo mensaje en pantalla, aunque esta opción ya viene por defecto, yo ya la marqué también para que no genere conflicto, digamos. Podríamos incrementar el límite de mensajes que guarde, podríamos excluir los contactos sin número, directamente no nos llegarían esos mensajes, y otros ajustes más. Luego tendríamos ajustes de notificaciones. Como podemos ver, yo aquí tenemos una lista bastante extensa, pero básicamente nos sirve para desactivar algunas cosas, como por ejemplo desactivar la notificación de desconexión de energía. O sea, cuando nosotros desconectamos el USB del cargador, se nos prende la pantalla y nos hace un pequeño ruido. Con esta opción activada ya no lo tendríamos. Ocultar la notificación de batería llena, no nos aparecería en la barra de notificaciones dicha notificación. Tengo esta otra activada, desactivar la notificación con la fuente de alimentación. Cuando conecto el cargador no me hace el ruido ese molesto que hace. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? Por ejemplo, ocultar las notificaciones de correo de voz. Podríamos ocultar el diálogo de modo avión. Por ejemplo, si yo lo tuviera activado, no me aparecería el avioncito ahí arriba. Ocultar la notificación de modo silencio, ocultar el diálogo de carga inalámbrica, ocultar notificación de carga lenta, que eso generalmente pasa cuando lo conectamos a un puerto USB, no nos aparecería ese mensaje. Luego, ¿qué otras cosas más? Tenemos aquí en ajustes de sonido, podríamos, como yo aquí lo tengo activado, cambiar la pista de audio con los botones de volumen, con la pantalla apagada y escuchando un tema. Digamos, yo mantengo el de volumen arriba y me cambia un tema. Luego, si hago para abajo, regresaría un tema. Tengo para silenciar los sonidos del volumen, como pueden ver, yo subo y bajo y no hace ruido, si no iría haciendo un pip, 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 o algo parecido a eso, pero bueno, ustedes ya lo deben conocer. Yo aquí lo tengo marcado también para que no me dé eso. Luego tengo esto que me aumenta el volumen a 30, no es que lo aumenta, sino es que lo divide en 30 el volumen. Por defecto, cuando estamos escuchando música, viene dividido en 15 fracciones el volumen. De esta manera lo tendríamos dividido en 30. Podríamos ajustar un poco mejor el volumen, no aumentarlo, pero sí ajustarlo de una manera más a gusto, digamos. Luego tendríamos un apartado de ajustes de cámara, donde por ejemplo podríamos desactivar el sonido del obturador, podríamos desactivar sonidos de enfoque, podríamos desactivar los sonidos de la grabación, desactivar sonido de cámara, todo en general. Y luego esta opción de otros ajustes que está bastante buena, que con un 5% de batería podríamos seguir utilizando la cámara, que de otra manera no nos permitiría, porque nos diría que no tenemos energía suficiente para utilizar la cámara. En ajuste de LED es muy básico, podemos cambiar lo que vendría a ser el LED de llamada entrante, llamada perdida y mensaje, únicamente eso. Quizás es más recomendable utilizar una aplicación para dicha modificación. Luego tenemos ajuste del lanzador de LG, como por ejemplo podemos agregar 8 iconos al dock. Por ejemplo, podemos tener una cuadrícula personalizada. Yo lo tengo en stock, pero lo podría poner hasta 7×5 o 4×4 si sería de mi agrado. Yo lo que tengo en el cajón de aplicaciones es una cuadrícula personalizada, como por ejemplo, si yo me vengo aquí a las opciones, en la última opción me aparecería para poder tener hasta 8×8 la cuadrícula. Lo podríamos cambiar y lo haría instantáneamente, no tenemos que reiniciar. Por ejemplo, vamos a darle a 6×6. Va a cargar un poquito y ahí ya lo tendríamos en 6×6, como podemos ver. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Habilitar ajustes ocultos del lanzador de LG. Esto básicamente lo que nos muestra dentro del apartado de ajustes, lo que vendría a ser el apartado de pantalla. Abajo de todo, digamos, nos aparecería otra opción más donde tendríamos los ajustes de G3 Towerbox. La verdad es un poco complejo, no aconsejo que lo pueden activar, no aconsejo que lo estén tocando desde ahí, porque la verdad que es un poco difícil estar configurándolo desde ese lugar. Yo prefiero venir directamente a la aplicación y configurarlo desde aquí. Básicamente sería eso. Quizás me estoy olvidando de alguna opción, pero ustedes las pueden mirar, checar, probar. Y luego tendríamos en varios ajustes, donde yo por ejemplo tengo activada solamente la última opción, que me muestra
la información extendida del núcleo, o sea del kernel. Yo por ejemplo, si no lo tuviéramos no nos aparecería. En este caso nos va a aparecer por ejemplo que tenemos el de Cloudy. Vamos a ver aquí, ven, aparece Cloudy kernel, cloudify, arroba, bueno, y ahí me dice el nombre del kernel. Si no lo tuviera así no me aparecería. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Podemos configurar qué queremos que nos abra cuando tenemos en la pantalla de bloqueo o apagado el teléfono con los botones de volumen. Yo por ejemplo quité la cámara de Cloudy y puse la Xcam, y con el botón de abajo que me abra el Quick Memo podríamos tener más opciones en el menú de apagado, habilitar reinicio avanzado, podríamos habilitar todos los ajustes de la rotación. Y bueno, básicamente es eso. Como podemos ver, es una aplicación súper completa que nos va a servir para modificar a full lo que vendría a ser nuestro dispositivo con alguna ROM port del G3 o con un G3. Si tienen un G2 stock, lo que pueden usar es esta misma aplicación, pero en vez de llamarse G3 TowerBox se llama G2 TowerBox. Y para los que tengan otro tipo de dispositivo, no se preocupen, que ahorita mismo termino este video y me pongo a hacer otro video con lo que vendría a ser la aplicación de Gravity Box KitKat, para más o menos también mostrarle un poco las opciones que tiene, qué cosas pueden cambiar. Se van a dar cuenta que es muy similar a esta. Pero bueno, compañeros, algo más que me estaba olvidando es desde aquí podríamos, una vez que tenemos todos los cambios y todo como nosotros queremos, podríamos preferencia de copia de seguridad, nos haría la copia de seguridad de los cambios que nosotros tenemos hasta ahora, y luego desde restaurar preferencias le daríamos ahí y nos restauraría la copia de seguridad que nosotros tengamos. Esto nos sirve en el caso que nosotros desinstalemos la aplicación, podemos hacer el backup de esa copia de seguridad en un OTG y luego restaurarlo como les había explicado en otro video pasado. Así que bueno, compañeros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Yo me despido hasta un próximo video y que todos estén muy bien. Hasta luego.